Buenas, mi nombre es Juvenal y el día de hoy les daré una breve explicación de algunos ejercicios de derivada. Bueno, para empezar, tenemos el primer ejercicio. Obtener los valores máximos y o mínimos de la siguiente función. Y es igual a 2x elevado a la 3 más 9x elevado a la 2 más 12x más 24. Lo primero que debemos hacer es derivar la función. Primer paso es derivar. Como podemos observar, tenemos un polinomio compuesto por 4 términos donde vamos a derivar uno por uno. Empecemos. De la manera sencilla lo que vamos a hacer es multiplicar el exponente de la x por el coeficiente y le restamos 1 al exponente. Colocamos y' igual y multiplicamos 3 por 2, sería 6x elevada a la 2, ya que al exponente de x, que es 3, le restamos 1, quedaría 2. Entonces nuestro primer término quedaría 6x elevado a la 2 más 2 por 9 igual 18. 18x al exponente, que es 2, le restamos 1, nos quedaría 1, por lo cual nuestro segundo término sería 18x, más, ahora, la derivada de 12x simplemente sería 12, ya que x quedaría elevada a la 0, pero x a la 0 da 1, por lo tanto, solo colocamos 12 y la derivada de 24 es 0, porque recordemos que la derivada de toda constante es igual a 0, por lo cual nuestra función derivada quedaría de la siguiente forma: y' es igual a 6x elevada a la 2 más 18x más 12. Paso número 2. Ya derivada la función debemos igualar a 0 y resolver la ecuación cuadrática. Se puede factorizar o usar la fórmula general de segundo grado, que fue la que utilicé para este ejercicio. Igualando la función a 0, quedaría de la siguiente manera: 6x elevado a la 2 más 18x más 12 igual a 0. Continuamos ahora con el procedimiento de la resolución de la ecuación, donde usaremos la siguiente fórmula que observan aquí, donde para A es igual a 6, para B es 18 y C es 12. Ya identificando el valor de cada letra, lo sustituimos en la fórmula. Colocamos entonces x es igual a menos 18 más raíz cuadrada de 18 a la 2 menos 4 por 6 por 12 sobre 2 por 6. Resolvemos la operación que nos indica la fórmula y obtenemos el resultado, que es menos 1. Como pueden observar, aquí les dejo el proceso. Hacemos el mismo proceso anterior, pero debemos estar atentos porque ya aquí cambiamos el signo más por el menos. Realizamos la sustitución de los datos en la fórmula y resolvemos las respectivas operaciones, por lo cual x igual a menos 18 menos raíz de 18 elevado a la 2 menos 4 por 6 por 12 sobre 2 por 6 es igual a menos 2. Entonces, la solución de la ecuación 6x a la 2 más 18x más 12 igual a 0 son x a la menos 1 y x a la menos 2. Ahora, estos dos valores se consideran valores críticos, candidatos a ser mínimos y máximos. Pasamos al paso número 3. Sustituimos los valores obtenidos de la ecuación en la función original, o también vista como inicial. Comencemos. Ya igual a 2x elevada a la 3
más 9x elevada a la 2 más 12x más 24. Escribimos y entre un paréntesis colocamos el valor de la primera x obtenida, que viene siendo menos 1. Y durante la sustitución, donde veamos una x, corresponderá colocar el menos 1. Entonces, y entre paréntesis menos 1 es igual a 2 por menos 1 elevado a la 3 más 9 por menos 1 elevado a la 2 más 12 por menos 1 más 24. Realizamos las respectivas operaciones. Como pueden observar aquí, les dejo paso a paso la función evaluada a la menos 1 nos da 1, es decir, ya obtuvimos el valor de y, que es igual a 1, por lo tanto tenemos un punto crítico en la coordenada de x, menos 1 y y, 1. Ahora evaluamos nuevamente la función original, pero en base a x a la menos 2, por lo cual realizamos el mismo proceso anterior, realizamos las operaciones correspondientes y tenemos un resultado de menos 52, es decir, tenemos otro punto crítico en x a la menos 2 y y a la menos 52. Ahora debemos determinar si estos puntos críticos son máximos o mínimos. Para saber si estos puntos críticos son máximos o mínimos, tenemos que calcular la segunda derivada, pero antes aquí les muestro cuál es la función inicial, cuál fue la primera derivada y cómo quedaría la segunda derivada. Les recuerdo que partiendo de la primera derivada es que vamos a calcular la segunda, por lo cual colocamos y' igual a la 12, x más 18. Le recuerdo también que para derivar debo multiplicar el exponente de cada término por el coeficiente. El siguiente paso es evaluar los valores de x a la segunda derivada. Empezamos evaluando a y' en función a la menos 1. Observamos que nos dio 6 como resultado. Ahora, si este 6 es mayor que 0, decimos que estamos en presencia de un mínimo, es decir, que este punto crítico menos 1,1 es un mínimo. Ahora hacemos el mismo proceso, evaluamos la segunda derivada con el valor de x igual a la menos 2, realizando las operaciones correspondientes, nos da menos 6. Si este menos 6 es menor que 0, por lo tanto se trata de un máximo, es decir, la coordenada del punto crítico de menos 2, menos 52 es un punto máximo. Para finalizar, los valores máximos y mínimos de la función y igual a 2x elevada a la 3 más 9x elevada a la 2 más 12x más 24 es que x a la menos 1 con puntos críticos menos 1, a la 1 es un mínimo, y x igual a la menos 2 con puntos críticos a la menos 2, menos 52 es un máximo. Bueno, seguimos con el segundo ejercicio, que es un problema de optimización. Dice que con 7200 de alambrada se desea cercar un terreno rectangular. Si uno de sus lados es un río y solamente los otros lados deben cercarse, hallar la dimensión que deben darse para abarcar la mayor área posible. Lo primero que debemos hacer es leer determinadamente el enunciado, qué datos nos está ofreciendo y qué nos pide. Luego intentamos graficar lo que el ejercicio nos indica para tener una idea más amplia del mismo. Bueno, nos dice que con 7200 metros de alambrada debemos cercar este terreno rectangular.
de aquí, pero a su vez nos indica que uno de sus lados es decir, este es un río. Lo que debemos hacer es ver cuánto mide los otros lados, este y lo señalaremos en el dibujo con X y una Y. Es decir, el perímetro de este rectángulo, sin contar el lado que es un río, vale X más Y más otra X. Es decir, que el perímetro vale 2 veces X más Y igual a 7200 metros de alambrada. Ya sabemos el perímetro en modo fórmula, quedaría así: 2X más Y igual a 7200 metros de alambrada. Ahora despejando a la letra Y, nos quedaría Y igual a los 7200, que es el dato que conocemos. El 2X que está positivo pasa a negativo, quedando entonces Y igual a 7200 menos 2X. Ahora necesitamos el área. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. En este caso la altura es X y la base Y. Entonces la fórmula quedaría X por Y. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El ejercicio nos pide optimizar, en este caso es el área del rectángulo. Ya que nos están diciendo que debemos hallar las dimensiones que deben darse para abarcar la mayor área posible, entonces lo que se va a derivar es la función área. El área la debemos trabajar en función de una sola variable. Le recordamos que Y serían 7200 menos 2X. La sustituimos en la fórmula del área, quedando así: área es igual a X entre paréntesis 7200 menos 2X, que es Y, y resolvemos. Debemos multiplicar la X por cada término que está entre paréntesis. Decimos X por 7200 son 7200X. Multiplicamos a X por el segundo término, que es menos 2X, serían menos 2X elevado a la 2. Observamos que el área está a función de X. El siguiente paso es derivar la función del área obtenida. Derivamos a entre paréntesis X de prima es igual a 7200X elevada a la 1, que al derivar se convierte en 7200 menos el exponente 2 por el coeficiente 2, que da 4X. Al obtener la función derivada, el siguiente paso es igualar a 0 y resolvemos derivada del área con respecto a X es igual a 7200 menos 4X, igualándola a 0. Sería 7200 menos 4X es igual a 0. Ahora, para despejar a X, resolvemos la siguiente ecuación. Colocamos menos 4X igual al 7200, que está positivo, pasa al otro lado negativo, quedando menos 4X igual a menos 7200. X es igual a menos 7200 entre menos 4, porque aquí el menos 4 multiplica a la X, por lo cual pasa al otro lado dividiendo. Cancelamos los signos y resolvemos. X es igual a 1800. Ya con este valor lo sustituimos en la fórmula del perímetro, pero antes vamos a verificar que estamos en presencia de un máximo, y para esto debemos calcular la segunda derivada partiendo de la primera. Aquí les muestro la función que se derivó, que es área en función de X es igual a 7200X menos 2X elevada a la 2. Tenemos la primera derivada, que es 7200 menos 4X, y partiendo de esta tenemos la segunda, que sería menos 4, porque menos 4, recordemos que 7200 en la primera derivada es un
constante y la derivada de todo constante es igual a 0. Y 4x lo multiplicamos, el menos 4 por el exponente 1 simplemente es menos 4. La segunda derivada es a' de x es igual a menos 4, es menor que 0, tenemos es un máximo. Ahora reemplazamos a x en la función del perímetro, que es 2x más y igual a 7200. Para hallar a y sería 2 por 1800 más y igual a 7200. 2 por 1800 son 3600 más y igual a 7200, y igual a 7200 menos 3600 nos indica que y vale 3600. Entonces tenemos que x es igual a 1800 y y 3600. Estas vendrían siendo las dimensiones de nuestro terreno rectangular. Aquí pueden visualizar para que verifiquen. Para finalizar este problema de optimización decimos que las dimensiones que deben darse para abarcar la mayor área posible sería 1800 por 3600. Ahora pasamos al ejercicio número 3. Este consiste en calcular la derivada de la siguiente función. Función de x igual a 5 entre x elevada a la 5 más 3 sobre x elevada a la 2. Lo primero que vamos a hacer es escribir de otra manera esta función. En el primer término, que es 5 entre x elevada a la 5, vamos a pasar el denominador, es decir, x elevada a la 5, al numerador, aplicando leyes de los exponentes. Tenemos el 5 de numerador. Ahora, cuando pasamos algo del denominador al numerador, cambia el signo del exponente. Entonces escribimos la x, quien es la base, y el exponente de esta x es positivo. Al momento de subirlo cambia a negativo, es decir, que tenemos x a la menos 5. Eso quiere decir que 5 entre x elevada a la 5 es igual a 5. X a la menos 5. Continuamos. Escribimos el signo positivo y aplicamos la misma ley de los exponentes en el segundo término. Escribimos el coeficiente, que es el 3, ya que este está en el numerador. Ahora x elevada a la 2 lo subimos al numerador, cambiándole el signo. Como vemos que no tiene signo, se deduce que está positivo. Al momento de subirlo queda negativo, quedando 3x a la menos 2. Ahora vamos a derivar este binomio, que es la función. Para indicar que estoy derivando esta función, escribo la f'. Ahora, cuando tenemos la derivada de un polinomio, es decir, de varios términos, es la derivada de cada uno de estos. Para eso voy a escribir el símbolo d sobre dx y empezamos con el primer término, que es 5x a la menos 5, más, ahora escribo el símbolo d sobre dx del segundo término, que es 3x a la menos 2. Continuamos ahora. Para realizar estas dos derivadas aplicamos la siguiente propiedad. La derivada de una constante por x a la n es igual a la constante por el exponente por la variable x, y al exponente le restamos 1. Al aplicarlo a esta primera derivada, el valor de la constante es 5x a la menos 5 más d sobre dx de la constante 3x con exponente a la menos 2. Escribimos 5 por el exponente menos 5 en la x y restamos exponente, en este caso sería menos 5 menos 1. Antes de continuar tenemos que tener en consideración la multiplicación de signos. El más 3 por menos 2 nos da menos 6. X
negativo. Restamos los exponentes de la x, que sería menos 2 menos 1, que da menos 3. Calculamos 5 por menos 5 igual a menos 25, x elevado a la menos 6, más 3 por menos 2 da menos 6, x a la menos 3. Ya por último, reescribimos la función para convertir los términos nuevamente en fracción. Colocamos f de prima igual a menos 25, lo dejamos de numerador. Para bajar la x al denominador tenemos que cambiar de signo al exponente. Observamos que está negativo, lo pasamos a positivo, por lo cual el primer término quedaría menos 25 entre x elevada a la 6 positivo. Hacemos el mismo procedimiento con el segundo término. Colocamos menos 6 en el numerador entre x elevada a la 3, como observamos al bajar el exponente de la x, que estaba negativo, pasa a positivo. Para culminar este ejercicio decimos que función de x de 5 entre x elevada a la 5 más 3 entre x elevada a la 2 es igual a f de prima menos 25 sobre x elevada a la 6 menos 6 sobre x elevada a la 3. Bueno, para terminar tenemos el ejercicio 4. Aquí en este ejercicio estamos en presencia de una función trigonométrica. Para derivar funciones trigonométricas tenemos que tener en consideración unas reglas. Tenemos que hallar entonces la derivada de f en función de x es igual a coseno de 7 menos 2x. Para derivar una función de tipo coseno utilizaremos la siguiente fórmula. La derivada del coseno de b es igual a menos seno de b por derivada de b. b es el argumento de coseno. En nuestro caso, nuestro b vale 7 menos 2x. Siguiendo entonces esta fórmula, en primer lugar escribimos f' para indicar que ya estamos derivando y colocamos menos el seno de b, que sería 7 menos 2x. Luego, por la derivada de b, que es 7 menos 2x, que la señalamos con un apóstrofe para indicar que hay que derivar ese término. Escribimos nuevamente f de prima es igual a menos seno de 7 menos 2x por la derivada de 7 es 0. Recordemos que la derivada de un constante siempre será 0 y la derivada de 2x es simplemente 2. Seguimos escribiendo f de prima es igual a menos seno de 7 menos 2x por la derivada de 7 menos 2x que es menos 2. Ya esto de aquí es el resultado final de la derivada, pero podemos reordenarlo colocando en primer lugar el menos 2. Pero si observamos bien, aquí tenemos una multiplicación de signos menos por menos es más. Entonces colocamos 2 positivos por el seno de 7 menos 2x, por lo cual este resultado y este resultado es lo mismo. Para finalizar, la derivada de la siguiente función es f de prima igual a 2 por seno de 7 menos 2x. Bueno, profesor, eso es todo. Muchas gracias por su atención.